Voy a invitarles a que me presten un poco de atención y contarles esta historia. En lo personal me gustan mucho las historias y analizar el personaje que está en la historia de la Biblia. Y quiero presentarles un personaje. La mayoría no nos identificamos con este personaje. Si yo le pregunto a una persona, a un niño, a una niña, ¿te identificas con este personaje? Me va a decir, no, yo no me identifico con ese personaje. Sin embargo, en este personaje puede ser que nos identifiquemos con algunos rasgos, con algunas cosas de este personaje. Este personaje le llegó de pronto Jesús. Y entonces él duró varias horas tratando de investigar quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? Se le aparece Jesús, usted no lo conocía, había escuchado un poco de él, pero de pronto se le aparece Jesús y tú dices, ¿y quién es Jesús? Y esa es la pregunta de ahora. ¿Quién es Jesús? San Juan, el capítulo número 18 y el capítulo número 19 nos trae la historia de este personaje. Vamos a ver si funciona esto. Y estaba en el marco de una festividad. Este hombre había conseguido algo que la mayoría de la gente en aquel entonces no podía conseguir, que era un puesto destacado. Un puesto destacado. Y como era un día de fiesta, hagan de cuenta que era como el 16 de septiembre, Semana Santa. Y en esas fechas te da a ti, ¿por qué? Por ir de vacaciones, por relajarte, por disfrutar de la fiesta, que va a haber desfile, que va a haber comida, que va a haber esto. Y eso era la Pascua en aquel entonces. La Pascua era la fiesta de la independencia. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo liberó de Egipto y había salido, y año con año se celebraba la Pascua. Venía la gente de todo el mundo, traía sus comidas, era una fiesta, era alegría, era la independencia, el día de la independencia. Sacaban sus banderitas, así como sacaban, ¿verdad?, sus sombreros. El mexicano, si fuera mexicano, un sombrero, sus banderitas, en el carro la pone ahí y todo. Entonces, y este hombre era el gobernador, era el procurador. Así es de que él estaba feliz. Y esta historia comenzó varios años atrás. Él no era de una familia de la aristocracia. Él no nació en una familia de los nobles. Él tuvo que escalar peldaño a peldaño, desde abajo, desde la parte de abajo. Él aspiraba. Y él, me imagino que miraba al emperador, a César, ahí en el Coliseo, cuando toda la gente, 50,000 personas en el Coliseo, venía y miraba los espectáculos y miraba al emperador allá sentado con todos sus senadores. Y entonces él era el que tenía el poder, la autoridad de las vidas de las personas. O levantaba la mano o la hacía así. Y entonces él se miraba ahí y decía, un día yo quiero ser un emperador. Un día me gustaría ser un dirigente. Pero era un plebeyo, era un muchacho, era un niño de una familia humilde. Su familia no era rica, su familia no era destacada. Y entonces él dijo, ¿cómo puedo llegar a ser un noble? ¿Cómo puedo llegar a ser un dirigente? ¿Cómo puedo llegar a ser el gerente? ¿Cómo puedes llegar a ser el presidente de tal? ¿O cómo puede ser un hombre que tenga una compañía, una flota de taxis o esto? ¿Cómo puedo llegar? Y entonces él miró y dijo, la manera es a través de la milicia. Para los pobres, para los que no estaban en una clase social alta, era a través de la milicia. Pero, ¿te gustaría correr el riesgo de la milicia? De ser ahí, ir escalando paso a paso. Las pruebas para ser un militar dentro de los romanos eran muy difíciles. El entrenamiento era muy complicado. Había muchos soldados. Una legión de soldados eran 5,000, 8,000, 12,000. ¿Y cómo vas a destacar? Los más destacados eran dentro de los pretorianos, los que llegaban a ser los guardias personales del emperador.
la guardia pretoriana. Eran los más fuertes, eran los que habían resistido el entrenamiento más duro, cruzaron un río, subieron a montaña, pelear, varias batallas, varias guerras y el poder vencer. Entonces, sin embargo, para este hombre llamado Poncio Pilatos, él decía, el mundo es mío, lo voy a conquistar, trabajaré. Y en lo personal he ido aquí al museo aquí de Monterrey, el que está en el centro, y aquí tienen las frases esfuerzo, trabajo. Monterrey es una área de eso, esfuerzo, trabajo, disciplina. Tú entras aquí a la Universidad de Nuevo León también, vas al TEC y vas a las grandes universidades y palabras como esa están en todas partes, donde se premia el esfuerzo, donde se premia la disciplina, donde se premia la visión que tienen las personas, el luchar, el forjarse un futuro. Y en esa medida todos nosotros creo que nos identificamos, porque somos personas aspiracionales, no queremos ser esclavos, no queremos estar en el último escalón. Nos gustaría subir, ¿sí o no? ¿Te gustaría quedarte en el último escalón y decir soy esclavo y esclavo y esclavo y ya no puedo más? No, Dios nos creó libres. Dios nos creó con el deseo de superarnos, de ser cabeza. Y entonces aquí tenemos las clases sociales. Los esclavos no eran ciudadanos. Aquellos esclavos que aspiraban por lo menos a ser libertos, habían comprado su libertad y estaba la plebe. Eran romanos, pero sin embargo era de la clase más baja de los romanos. Estaban los nobilitias, aquellos que se habían enriquecido un poco, y estaban los senadores y administradores. Y Pilato quería llegar hasta allá. Él estaba en la parte de ahí, en el tercer escalón, pero él quería llegar hasta la parte más alta. Él quería llegar a la cima. Entonces no era un hombre cualquiera. No era un hombre que podemos observar de que era un hombre que se había ganado pulso a pulso todo lo que tenía. Y ahí fue escalando hasta que finalmente llegó a ser un gobernador. Nos gustaría llegar a la cima, nos gustaría llegar a lo más alto que tú puedas. Dentro de tu empresa, dentro de tu escuela, dentro del deporte que tú practicas o dentro del área en la que tú te mueves, te gustaría estar en la cima, te gustaría estar en lo más alto. Fue un largo camino para poder finalmente que el emperador lo nombrara gobernador. Y ahí estaba. Ahí estaba ahora Poncio Pilato, gobernador del área de Judea. Era el representante que Roma había colocado, el cual recibía los tributos, el cual administraba, el cual impartía justicia, y Roma respetaba algunos gobiernos locales para controlar a la gente, para controlar al pueblo. Sin embargo, ellos le reportaban al gobernador romano. El gobernador romano finalmente era el que estaba al frente de esa área y le tocó justamente el área de Judea. Así de que, aunque no era de una familia noble, sin embargo, la historia cuenta y se conoce también de que fue un poco de ayuda también el casarse con una muchacha Claudia. Ella sí era de una familia de los nobles. Eso también le ayudó un poco para obtener la gracia del emperador César Tiberio. Y finalmente llegó ahí, la Pascua. La Pascua era un momento de disfrutar, era un momento, en este momento los judíos no están en revueltas, en este momento los judíos van a concentrarse en su fiesta, van a estar alegres, no me van a traer problemas, no me van a ocasionar dificultades, así es de que en ese momento Poncio Pilato con su esposa Claudia se fueron a Jerusalén a disfrutar, a ver los desfiles, a ver la gente, a disfrutar la comida. Ese viernes, ese jueves de noche, él se acostó tranquilo, no había tantos problemas, no había tantos disturbios, iba a ser para los judíos feriado, o sea, no iban a hacer nada.
Los judíos no caminaban, no iban a hacer nada, entonces ellos iban a estar en paz y disfrutaba eso Poncio Pilato, porque no iba a tener un montón de gente ahí tratando de mirarlo, tratando de verlo, porque los judíos no querían contaminarse para poder celebrar la Pascua y no podían ir con un gentil para no contaminarse. Así que ahí estaba, quería disfrutar. Sin embargo, de pronto, muy temprano en la mañana, el viernes, vienen y tocan la puerta del pretorio. ¿Quién es? A estas horas. Y entonces los judíos, la turba, abre. Necesitamos verte. Tenemos un asunto muy complicado, muy difícil. Sale Poncio Pilato y dice, ¿qué quieren? Queremos que juzgues a Jesús de Nazaret. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué crimen ha cometido? ¿Por qué? Es viernes. Estamos antes de la celebración de la Pascua. ¿Por qué es tan urgente que hagamos esto? Y entonces ahí miramos finalmente el versículo número 28 del capítulo 18 de San Juan. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras respecto a esto. San Juan, el capítulo número 18 y el verso número 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y respondieron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido darle muerte. Así de grave era el asunto que para los judíos representaba a Jesús. Los judíos querían matar a Jesús. Dice, si no fuera digno de muerte, no te hubiéramos molestado. Es digno de muerte. Nuestras leyes dicen que este hombre es digno de muerte. Se ha hecho llamar Hijo de Dios. Es digno de muerte. Las leyes judías mencionaban, si fuera así, de acuerdo con las leyes judías, hubiera sido apedreado. Jesús no fue apedreado. Si hubiera sido ciudadano romano, Jesús hubiera sido decapitado. Sin embargo, Jesús fue crucificado. Y ahí tenemos, Poncio Pilato, de pronto, como tú y como yo, un día entramos en un punto, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Quién es Jesús? No se lo esperaba. Poncio Pilato no estaba esperando encontrarse con Jesús. Así como tú y yo no esperamos a veces encontrarnos con Jesús. Así como tú y yo a veces andamos por la vida y pensamos que la vida, pues nacimos, crecimos y vemos las estrellas, vemos los árboles, pero de pronto no sabemos quién creó todo esto. ¿Quién me creó a mí? Y a veces viene una pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? Y justamente en esa situación encontramos a Poncio Pilato. Se encuentra con el Creador. Se encuentra con Jesús. ¿Y qué voy a hacer? Y ahí está Poncio Pilato. Finalmente, Poncio Pilato escucha todo el ruido y llama a Jesús. Lo hace entrar a Jesús. Los judíos no quieren entrar para no contaminarse, ¿no? Los judíos, si ellos hubieran querido, lo hubieran matado. Pero si los judíos lo hubieran matado, el pueblo se les hubiera venido encima a los judíos. Los judíos querían que la autoridad romana finalmente lo acusara y lo matara. Pero el propósito de los judíos era matarlo, aunque ellos no lo querían matar. A veces tú y yo, con Jesús, no queremos negarlo, no queremos rechazarlo, pero ponemos una y mil excusas para que alguien más lo rechace de mi parte. Y ahí estamos.
Finalmente Jesús no puede pasar inadvertido. Finalmente tú y yo no podemos ser neutrales ante la presencia de Jesús. Tenemos que hacer algo con Jesús. Los judíos finalmente dijeron, no lo aceptamos, no lo queremos como Mesías, no lo queremos como Rey, no es nuestro Salvador, hay que matarlo. Y con Jesús a veces tienes que hacer eso. Si no lo aceptas como tu Salvador, si no lo aceptas como tu Rey, si no lo aceptas como tu soberano, tienes que negarlo y tienes que rechazarlo. Tienes que matarlo de tus emociones, de tus sentimientos y no permitir que Jesús reine sobre tus emociones y sobre tu corazón. Y entonces encontramos ahí un diálogo. Este diálogo es impresionante. Si encontramos y si nos enfocamos en este diálogo, vas a encontrar que tú y yo nos identificamos con este diálogo. Y entonces viene ahí, Pilato volvió en el verso número 33. Veamos ahí en la Biblia, verso número 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Quién es Jesús? ¿Has escuchado de Jesús? ¿Te han platicado de Jesús? ¿Has visto series de Jesús? Pero entonces Jesús te hace esta pregunta. ¿Lo dices esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho? Finalmente Jesús no le interesa si has visto series. No le interesa si has leído de Él. No le interesa si alguien más te ha hablado de Él. De pronto la pregunta de Jesús para ti y para mí es, ¿dices esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho tus padres? ¿O te lo han dicho tus amigos? ¿Has experimentado tú una relación con Jesús? Y en esos días he estado pensando, ¿cómo podremos mostrar a Jesús a San Nicolás? ¿Cómo podemos predicar a Jesús en Monterrey? Venían muchas ideas. Repartir literatura, repartir folletos, a través de las redes, a través de programas de radio. Pero me llamó la atención que en el tiempo de Jesús no había radio. No había redes sociales. No había muchas de las cosas y se predicó. Entonces mi intriga fue, ¿y cómo se predicó? ¿Cómo fue que tuvo tanta fuerza? Y en este pasaje encontré la respuesta. Porque finalmente cuando Dios se revela a una persona y esa persona encuentra una experiencia personal con Jesús, hay tanta fuerza que no puede dejar de hablar de Cristo Jesús. Pero cuando tú y yo a veces como Pilato solamente hemos escuchado de otros y no se ha revelado a mí y yo no he tenido una experiencia con Jesús, nos quedamos en esta frase. ¿Quién es Jesús? Es porque te lo han dicho. Es por lo que dijeron tus padres. Es por lo que dijo el pastor. Es por lo que dijo el anciano. Pero Jesús te invita a ir personalmente con Cristo Jesús. Y que tú te encuentres con Él. Que tú tengas una experiencia real con Jesús. A que tú clames a Él. Que tú hables con Él. Y que tú encuentres el poder que Él tiene en tu vida. Y que veas cómo Él puede ayudarte a tener paz. Para que veas cómo Él puede ayudarte a encontrar sanidad. Para que veas cómo Él puede ayudarte a encontrar solución a los problemas que tú tienes. Si Jesús no llega a ese plano, entonces Jesús no va a hacer diferencia en tu vida. Si Jesús no llega al plano en el cual resuelve los problemas de tu vida, entonces no va a haber fuerza, no va a haber poder en la predicación del Evangelio, porque estamos hablando de lo que otros han dicho, no de lo que yo he vivido con Cristo Jesús. Y aquí está Pilato. Y Jesús, la pregunta para Pilato no la hace a nosotros. ¿Lo dices esto por ti o por lo que has escuchado de otros acerca de mí?
Y aquí viene este hombre que era muy inteligente y era muy capaz. Y le dice, ¿acaso yo soy qué? Y tal vez cuando Jesús te hace esa pregunta, ¿lo dices por ti? Entonces de pronto tú y yo decimos, ¿acaso yo tengo algo que ver contigo? ¿Acaso es para mí eso? ¿Acaso yo soy judío? La respuesta de Pilato es inteligente. Y tal vez muchas veces tú y yo le hemos dado. Y le hemos dicho a Jesús, eso no es para mí. Que yo tenga que ir y predicar. Y yo tenga que ir a invitar a un amigo a venir a una campaña. Eso no es para mí. Es para el pastor, es para la hermana Nina, es para alguien más. Eso no es para mí. Eso es para la gente que trabaja en la obra de Dios. Eso no es para mí. Y Pilato dice, ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación te han traído aquí conmigo y te están acusando. Y tal vez tú y yo decimos, eso no es para mí, eso es para la gente consagrada, es para la gente religiosa, es para la gente que estudia teología, para los que quieren y aspiran a eso, eso es para ellos, no es para mí. Sin embargo, hermanos, si tú y yo fuimos creados por Dios, entonces es para ti y es para mí. Porque Él es rey no solamente de los judíos, sino es rey de los mexicanos, de los japoneses, de los portugueses, de todo el mundo. Es para mí. El conocer a Jesús, el conocer a Dios, el conocer a mi Creador, es para mí. ¿O acaso tú y yo cuando vienen y nos dicen, eres tú hijo de Isaías Almanza? No, eso no es para mí. No, sí, porque es mi papá. Si mencionan el nombre de tu padre, ¿eres tú hijo de tu padre? ¿Sí o no? Entonces, si está en juego el nombre de tu padre, es para ti. Es para mí. Y si Dios es mi padre, entonces eso es para mí. Yo necesito saber. Yo necesito conocer quién es mi creador. Yo necesito saber quién es el que tiene mi corazón funcionando y no para. Día y noche. Yo necesito saber quién es ese creador. Y entonces, finalmente, aquí encontramos en los siguientes versículos que dice, yo soy la verdad. Jesús le habla a Pilato y le dice todo, el versículo número 37, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? No sé cuánto tiempo pasó, no sé cuántas horas pasaron en este diálogo. Me imagino que Pilato se levantaba, se rascaba la cabeza, miraba a este hombre, miraba a los judíos, quieren matarlo, pero algo sucedió porque en aquel entonces los gobernadores, los procuradores, cuando traían un malhechor, sí, mátenlo, rápido. Ellos en la milicia no tienes por qué tener contemplaciones. Estaban acostumbrados a asesinar, a matar a sangre fría. Estaban asesinados a escalar, a subir los peldaños, no importaran a quién pisaran. Y si había que matar a alguien, lo mataban y punto. Ese era un militar. Ese era Poncio Pilato. En varias revueltas él mandó matar a los judíos. Y le mandó a su guardia y le dijo, mátenlos. Si no quieren hacer eso, mátenlos. Sin embargo, con Jesús algo había que no podía hacer eso. Pasó demasiado tiempo. Pilato, como un militar acostumbrado a escalar y a quitar cualquier obstáculo, no podía hacer lo mismo con Jesús. Y es que a veces tú y yo también no podemos hacer con Jesús, hacerlo a un lado y ya. No podemos. Lo queremos, lo intentamos. Tal vez tú y yo intentamos
olvidar a Jesús, hacerlo a un lado, poner la Biblia, romperla, quemarla, pero nos persigue, porque es el amor de Dios, porque es Dios buscándote a ti y a mí. Y ahí estaba Jesús, y Pilato se quería deshacer, Pilato quería quedar bien con los judíos, pero no podía matar a Jesús. Y a veces hay esa lucha en tu corazón. Tu naturaleza humana no quiere seguir a Jesús, rechaza a Jesús, pero por otro lado, no lo puedes dejar. No puede, o sea, es imposible ignorar a Jesús. Ahí está Jesús. Y finalmente, Jesús le dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y ahí está esa voz hablándote, hablando a tu corazón. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad. No va a haber una verdad para tus problemas financieros total, porque te vas a volver a endeudar. No hay una verdad para tu problema de salud que tienes total, porque te vas a volver a enfermar. No hay una solución total en este mundo para los problemas de la vida, porque no hay verdades absolutas en este mundo que se originen lejos de Dios. Lejos de Dios, todo es hasta cierto punto falso. Son ilusiones. Es como un arco iris que nunca logras llegar. Está ahí, lo ves y caminas y corres, pero nunca logras llegar, porque siempre cuando sientes que ya llegaste, se esfumó. Se esfumó la vida, se esfumó la salud, se esfumó la solución. No hay paz, no hay felicidad duradera. Cuando crees que encontraste la solución completa, no hay solución completa. Solamente Cristo Jesús es la verdad. Él es la real verdad. Finalmente, Pilato ya no podía más. La turba, los judíos, me imagino que entraron, ya se desesperaron, era demasiado. ¿Qué vas a hacer? Fue mucho tiempo. Ya está juzgado, va a morir. Y finalmente Pilato sale y dice: ¿cómo lo salvo? ¿Cómo le hago para salvar a este hombre? Y se acordó y dijo: ya sé, ellos tienen una práctica de que hay que soltar a un preso. Entonces toma a Barrabás, que era un criminal, que era un ladrón, que había matado, que había robado, que era subversivo. Y entonces presenta a Barrabás y a Jesús. Y les dice: ¿a quién suelto? Él dijo: van a querer a Jesús. Él ha sanado, Él ha bendecido a los niños, ha levantado paralíticos, ha resucitado muertos. Lo van a elegir a Jesús. Sin embargo, cuando la gente miró a Barrabás y a Jesús, la gente gritó: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y tú y yo también muchas veces hacemos lo mismo. Está Jesús y está por otro lado el rencor, el odio, la lujuria. Y entonces dejamos soltar los frutos de la carne. A veces tú y yo elegimos lo malo, lo negativo, aunque es malo, aunque me va a dañar, aunque me va a lastimar, pero elijo eso. Elijo las drogas, elijo el alcohol, elijo los alimentos que me hacen daño, elijo las amistades que me hacen daño, elijo las emociones que me hacen daño. Y las suelto, las dejo libres. Y entonces de pronto nos dicen: ¿y qué hago con Jesús? ¿Y qué hago con el amor, con la esperanza, con la paciencia, con la mansedumbre? ¿Qué hago? ¿Qué hago con Jesús? Y entonces decimos y gritamos: crucifícalo, crucifica el amor, crucifica la esperanza, crucifica la fe, crucifica el estudio de la palabra de Dios. Quítalo, sácalo de tu corazón. Y Dios nos mira y Dios nos observa: hijo, te vas a lastimar. Eso no es lo mejor para ti. Y ahí estaba.
Ahí estaban, crucifícalo, crucifica. Y está Jesús, está Dios, con los frutos del Espíritu. Dice, hijo, esto es para ti, es una bendición, es un regalo. El perdón, el amor. Sin embargo, tú y yo elegimos el odio, la ira, la contienda, el pleito, la maledicencia, los celos, las iras. Pero sin embargo, ahí está Jesús, que vino y nos ofrece perdón, nos ofrece vida eterna, nos ofrece libertad, nos ofrece verdad. Y viene la mujer con Pilato, un último intento. Y le llama y le dice, Pilato, no tengas nada que ver con este justo. Es un hombre justo, no ha hecho nada, no merece la muerte. Dios manda de maneras diferentes y te llama y te invita y te dice, hijo, mira, esto es lo mejor para ti. Y viene un amigo y viene una persona y te encuentras un folleto o escuchas algo de Dios y dice, arrepiéntete, no vayas por ese camino, no crucifiques a Jesús, no te alejes de Jesús, sigue a Jesús. Y viene la mujer y le dice, no tengas nada que ver con este justo. Pero entonces de pronto vienen los amigos y viene tu pensamiento y dice, o eres amigo de César o seguidor de Jesús. Quiero conservar el estatus con mis amigos. Quiero conservar el estatus en mi trabajo. Quiero conservar el estatus. Yo no me puedo ser humilde y pedir perdón. No puedo verme débil ante la gente. Yo necesito conservar mi estatus. Me costó mucho llegar ahí. Me costó mucho llegar a la cima. Me costó mucho llegar, escalé paso a paso. Me ha costado. No puedo ahora dejar todo esto por seguir a Jesús. No puedo. Y Jesús le habla a Pilato y le dice, ninguna autoridad. Pilato le dice, ¿sabes que tengo autoridad para soltarte y que sigas viviendo o para matarte? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías si no viene de arriba. Estamos en ese camino. Sin embargo, toda la autoridad que puedas tú tener, ¿de dónde viene? Tu trabajo, tu carro, tu casa, tu familia, ¿todo de dónde viene? De Dios. Y somos unos pobres, somos unos cuitados. No te has dado cuenta, no me he dado cuenta de que no soy nada sin Dios. Nada somos sin Dios. Y tú crees que tienes autoridad para rechazar a Dios. Y crees que tienes autoridad para negar a Dios. Y crees que tienes autoridad para crucificar a Dios. Sin embargo, es en el amor de Dios que te dio libre albedrío. Que te dio libertad para que hagas lo que quieras. Esa libertad viene de Dios. Ninguna autoridad tendría si no viene de Dios. Sin embargo, finalmente tenemos que tomar una decisión. ¿Qué haré? Y la decisión, finalmente a veces todavía la fuerza del mal dice todo el que se hace rey, a César se opone. Renunciar a los privilegios es muy difícil. Renunciar a Dios es muy difícil. Sin embargo, y esta es la frase más triste que escuché yo aquí, dice, no tenemos más rey sino a César. Cuando tú y yo llegamos a ese punto, a veces llegamos a un punto donde ya Dios es muy difícil que nos alcance. Finalmente Pilato se lavó las manos y dijo, soy justo de esta muerte, de este inocente. Pilato dentro de sí reconocía que Jesús era Dios, era rey de los judíos, pero no pudo soltar, librar a Cristo Jesús. A veces tú y yo estamos tan atrapados en nuestro mundo,
en las circunstancias de esta vida, que a veces ya nos es difícil poder aceptar y seguir a Cristo Jesús. Y ahí tenemos la inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Dios nos permita en esta mañana que tú y yo podamos, no como Pilato, sino como los discípulos. Tomás dijo: tú eres mi Señor, mi Dios. Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y tenemos ahí a los diferentes personajes, a los diferentes discípulos, que ellos aceptaron que Cristo Jesús era Dios. Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Que tú y yo en esta mañana reconozcamos que quien es Jesús es mi Dios, mi Salvador, mi Rey, el Verbo, el que viene por segunda vez. Que Dios nos bendiga en esta mañana.